أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah les acompañen. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el misericordioso y clemente. Bienvenidos a un nuevo capítulo de vuestro programa. Le conoces, ya saben de qué hablamos o de quién hablamos. Hablamos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, un concurso que trata de la sira, exclusivamente de la sira del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. A través de las preguntas y las respuestas de nuestros participantes, pues iremos todos conociendo más y mejor a nuestro querido y amado profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Allah sean con él. Ya hemos llegado al tercer enfrentamiento. Sabemos que Sara Kortam ha ganado los dos primeros enfrentamientos con merecimiento y la tengo a mi derecha hoy en día. Assalamu alaikum, Sara, bienvenida. ¿Preparada para este enlace también? Te deseo la mejor de las suertes, inshallah. Y a mi izquierda, que es una nueva participante, Huda, ¿qué tal estás? ¿Preparada? Bien, te advierto que tienes una fuerte contrincante, ¿eh? Les deseo la mejor de las suertes a las dos, inshallah ta'ala. Seguiremos con el transcurso cronológico de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Paramos en la época de la juventud, los 25 años. La última pregunta era ¿cuántos años tenía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cuando se casó con nuestra madre Khadija radiyallahu anha wa ardaha, que Allah esté complacido con ella, y tenía 25 años. Por lo tanto, iniciaremos nuestro programa inshallah ta'ala y nuestra andadura con la sira del profeta, nuestro acompañamiento a la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam desde la época de los 25 años hasta llegar más o menos al inicio de la da'wa, al inicio de la profecía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sara está a mi derecha, eso significa que ya hemos hecho el sorteo y le va a tocar la primera pregunta y va a ser la siguiente. Sara, ¿cuántos años tenía Khadija, Allah esté complacido con ella, cuando se casó con el profeta, la paz sea con él? 3, 2, 1, tiempo, 30 segundos. Hemos dicho que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tenía 25 años. ¿Cuántos años tenía Khadija, que era una mujer de prestigio, de gran linaje, una mujer de negocios, de comercio, muy destacada en su sociedad y muy apreciada, ¿no? Y muchos hombres deseaban casarse con ella, pero decidió casarse con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ¿Cuántos años tenía? 3, 2, 1, tiempo. 40 años. 40 años. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tenía 25 años y Sara nos dice que Khadija radiyallahu anha arda, la madre de todos los creyentes, la primera mujer del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tenía 40 años. Eso es así. Efectivamente, tenía 40 años. 40 años tenía Khadija radiyallahu anha arda, y es un gran argumento para contestar a aquellos que dicen que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam era un mujeriego, ¿no? Si verdaderamente lo fuese, se hubiese casado con una chica muchísimo más joven, ¿no? Y eso era muy reconocido en su sociedad, ¿no? Y con más de una mujer. Se casó con Khadija con 40 años y no se casó con ninguna hasta después de su fallecimiento radiyallahu anha wa ardaha. Huda, tu primera pregunta, te estrenas con nosotros en este concurso y la pregunta es la siguiente: ¿cómo se llama la amiga de Khadija radiyallahu anha wa ardaha que anima al profeta, la paz sea con él, a casarse con ella, con Khadija radiyallahu anha wa ardaha? 3, 2, 1, tiempo. Una historia bonita, porque Khadija radiyallahu anha wa ardaha contrata al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam después de haber escuchado de sus modales, de su buen carácter, de su honradez, y le gustaron los modales del profeta, su carácter, lo que le había comentado su ayudante, y se interesa por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Pero no se lo dice directamente, manda una amiga para hablar con él y ver si tiene intención de casarse y animarle, y le habla de Khadija. 3, 2, 1, tiempo. Thuwayba bint Munya. Thuwayba bint Munya. ¿No? ¿Definitiva la respuesta? Es lo que a mí me suena. Es lo que a ella le suena. Thuwayba bint Munya. Y lamentablemente es incorrecto. Es
Nafisa bint Umunya. Ah, Nafisa Nafisa. bint Umunya. El apellido era correcto, pero el nombre no era correcto. Thuwayba es su mordea, es su nodriza. Y Nafisa era la amiga de Khadija que va a hablar con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para preguntarle si le gustaría casarse con Khadija, y él pues no lo veía porque no estaba preparado económicamente y pensaba que no le iba a aceptar, pero ya había hablado con su amiga Khadija, Khadija radiyallahu anha ardaha, y fue así, habló con sus tíos y fueron a pedirle la mano y se realizó, digamos, el matrimonio de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con la mujer más destacada en la historia del Islam y más amada por Allah subhanahu wa ta'ala. Allah la eligió para nuestro profeta para que le ayudase en los primeros años de la da'wah. Tercera pregunta para Sara. ¿Cuántos hijos tuvo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam con Khadija radiyallahu anha wa ardaha? 3, 2, 1, tiempo. Necesitamos saber el número de los hijos que tuvo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam con su mujer Khadija. He dicho que no se casó con ninguna otra mujer hasta después de su fallecimiento y tuvo con ella varios hijos. Se casó con ella teniendo él 25 años, ella tenía 40, y ella fallece en el año 10 de la profecía. ¿Cuántos hijos tuvo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam con ella? 3, 2, 1, tiempo. Es que es justo lo que estábamos debatiendo antes porque no puedo decir los nombres. No, necesito el número porque los nombres se plantearán en otra pregunta. Es que puede ser 7 o 6, depende cómo se mire. Puede ser 7 o 6 O incluso 5. o incluso 5. Tengo que decir un número concreto. Un número concreto. Es que no sé cuál elegir. Pero si luego justifico mi pregunta, me cuenta. Bueno, da igual. Necesito un voy a número porque decir ese 6. debate histórico está zanjado respecto a los hijos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Pues voy a decir 6. 6. Dice que los hijos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam con Khadija, porque tuvo otro hijo con otra mujer, son 6. Efectivamente, son 6 los hijos que tuvo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam con nuestra madre Khadija. 2 chicos y 4 chicas. 2 chicos y 4 chicas. Y ahora veremos cómo se llaman, porque es la pregunta que le voy a plantear a Huda. ¿Cuáles son los nombres de los hijos que tuvo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam con nuestra madre Khadija? Allah esté complacido con ella. 3, 2, 1, tiempo. Ya sabemos que son 6, es un dato relevante. Sabemos también que son 4 chicas y 2 chicos, también es una gran ayuda. Y ahora necesitamos los nombres de los hijos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Fundamental saber los nombres de los hijos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Perdonad que diga, sería una vergüenza si no supiéramos los nombres de hijos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y creo que Uda se lo sabe. Creo que 3, sí, 2, a ver si no me 1, lío. tiempo. Ruqayya, Kulthum, Zainab, Fátima, y los chicos son Al-Qasim y Abdullah. Ruqayya, Zainab, Kulthum, Fátima, Al-Qasim y Abdullah. Por supuesto, efectivamente, y correcta la respuesta, ahí la vemos en pantalla: Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayya, Kulthum y Fátima. Planteo la cuestión anteriormente, Sara, de que pueden ser 5 o pueden ser 6 por el tema de los nombres de los hijos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah, hijo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, también se le denomina como At-Tayyib y At-Tahir. Algunos historiadores confundieron eso y pensaban que eran hijos más del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y realmente son los nombres o los apodos o los adjetivos o los atributos que se le asignaban al hijo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, los hijos del profeta por parte de Khadija son 6, 4 chicas y 2 chicos: Ruqayya, Kulthum, Zainab y Fátima, Abdullah y Al-Qasim. Abdullah y Al-Qasim fallecieron antes de la profecía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quinta pregunta para Sara. ¿Cuántos años tenía el profeta, la paz sea con él, cuando participó en la reconstrucción de la Kaaba? 3, 2, 1, tiempo. Acontecimiento muy importante en la juventud del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muy simbólico, porque también va
a desvelarnos la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala y el prestigio que Allah le otorga a su profeta. Y nos estamos acercando a los primeros años de la da'wa, a la profecía, por lo tanto, hay señales que nos dan a entender de que el profeta es una persona destacada y Allah lo está preparando para algo especial. 3, 2, 1, tiempo. ¿Cuánto tenía el profeta cuando participó en la reconstrucción de la Kaaba? No estoy segura, entre 30 y 35. ¿Definitiva la respuesta? Sí. 35 años tenía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando participa en la reconstrucción de la Kaaba. Efectivamente, tenía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 35. ¿Quién de las dos se sabe por qué se tuvo que reconstruir la Kaaba? Porque creo que hubo una inundación o algo así y se cayeron parte del muro y alguien o algunos robaron tesoros que había en el Kaaba, muy escondidos porque ya el muro era demasiado bajo. O sea, por la inundación no, pero el muro era muy bajo, entonces alguien robó los tesoros del Kaaba y los de Quraysh dijeron, venga, vamos a reconstruirlo. Sí. Efectivamente, se tuvo que reconstruir la Kaaba, la casa cúbica, la casa sagrada de Allah subhanahu wa ta'ala, y participó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en esa tarea destacada porque es la casa de Dios y la tierra más amada y la tierra más sagrada. Sexta pregunta para Huda. ¿Qué tarea destacada le fue asignada al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en la reconstrucción de la Kaaba? 3, 2, 1, tiempo. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam participa efectivamente a los 35 años en la reconstrucción de la Kaaba, acontecimiento muy importante en la historia de la península arábiga antes de la profecía, pero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam le fue asignada una tarea destacada. ¿Cuál es? Colocar la piedra negra en su sitio. Espera, todavía tienes tiempo, tranquila. Cuando te dé. Vale. 3, 2, 1, tiempo, ahora sí. Colocar la piedra negra en su sitio. Colocar la piedra negra en su sitio. ¿Será correcta la pregunta? La respuesta, efectivamente, es correcta. Colocar la piedra negra en su sitio, tal y como dijo Huda. ¿Y por qué? No entiendo por... ¿Por qué lo coloca el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? ¿Por qué le fue asignada esa tarea al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para que nuestros telespectadores lo entiendan. ¿Contesto? Sí. Ah, vale. Esperaba... No, esta no cuenta. Ah, vale. Porque había una discusión entre quién va a colocar la piedra negra porque es una piedra muy sagrada y entonces dijeron que quien vaya a entrar por Meca, por la puerta de Meca, es el que va... ¿Del santuario? Sí, del santuario, es el que la va a colocar. Y entonces entra el profeta. Entra el profeta sallallahu alaihi wasallam y él tuvo la propuesta de que la pusieron primero en una tela negra y la llevaran todas las tribus entre ellos hasta su sitio y que lo colocara él. Perfecto. Zanjó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam una discusión que iba a llevar a una guerra entre las tribus árabes porque todos se querían llevar el prestigio y el honor de colocar la piedra negra por su simbología. Es una piedra bajada desde el cielo, desde el paraíso y tiene mucha simbología. Por lo tanto, se discutieron entre sí, iban a matarse y llegaron a un acuerdo de aceptar, digamos, el arbitraje de la primera persona que entrase por la puerta de la Kaaba. Y quiso la voluntad de Allah que sea el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asignó a una persona destacada de cada tribu, cogieron un manto, pusieron la piedra negra encima y la coloca el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en señal a que va a ser el líder de todas las tribus y el que va a guiar y el que va a ser el árbitro y el juez y la luz de la guía para toda la península arábiga y toda la humanidad, inshallah ta'ala. Siguiente pregunta para Sara. ¿Cuál era el apodo del profeta, la paz sea con él, entre la gente de la Meca antes de la profecía? ¿Cómo era conocido? 3, 2, 1, tiempo. He dicho en los anteriores capítulos que las preguntas no tienen por qué ser muy difíciles, a veces son datos muy básicos porque seguimos el transcurso, según el bloque hay bloques más complicados que otros y a veces son preguntas con ciertos detalles. Cualquier persona que tiene conocimiento de la sira, inshallah ta'ala, puede participar con nosotros y contestar. Y el objetivo no es el concurso en sí, sino es transmitir el conocimiento y dar a conocer a nuestro profeta. 3, 2, 1, tiempo.
Sadiq al-Amin, el veraz digno de confianza. As-Sadiqul Amin, el veraz, el digno de confianza. Correcta la respuesta. Era conocido el Al-Amin y también As-Sadiq, que es el fidedigno, el digno de confianza, el confiable, y eso demuestra, digamos, la gran reputación que tenía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y la buena reputación que tenía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam antes de la profecía, cosa que va a cambiar luego y van a rechazar su mensaje sallallahu alaihi wasallam por arrogancia y por soberbia, porque no es mentiroso ni mucho menos, sino por temas de competencia entre tribus y por el prestigio que les quita, ¿no?, el hecho de que el Islam vaya a establecer la igualdad entre las clases, etc. Última pregunta de esta primera fase de nuestro concurso de hoy a Huda. ¿Cuáles son los trabajos que desempeñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la época de su juventud? 3, 2, 1, tiempo. ¿Cuáles son los trabajos? Hemos dicho que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuvo una infancia difícil, perdiendo a su padre a los 2 meses, su madre a los 6 años, su abuelo a los 8, pasa su tutela a su tío Abu Talib, se cría durante varios años en el clan de Bani Sa'd, pero eso no le impidió ser participativo, trabajar, luchar, desarrollarse como persona, como joven, y es un ejemplo para todos los jóvenes. 3, 2, 1, tiempo. Yo lo que sé que son dos trabajos. El primero es con su tío Abu Talib en el trabajo de las caravanas. ¿Y en qué consistía el trabajo de las caravanas? Que llevaban las caravanas, que iban con las caravanas que traían los alimentos, la seda, las telas y todo desde, no me acuerdo si era Siria o... Siria, sí, Sham. Sí, Sham a Meca. Y el otro trabajó como pastor. Trabajaba con su tío Abu Talib en comercio. En comercio, ¿no? Sí. Y también de pastor, pero también trabajó con su mujer Khadija antes de casarse con ella. Es lo mismo en el comercio. Por lo tanto, son 2 trabajos: pastoreo de ovejas y comercio. Sería correcto, efectivamente, correcto los trabajos que desempeñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam son el pastoreo de ovejas y el comercio. Todo profeta, como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, trabajó en el pastoreo de ovejas. Ma min nabiyyin illa wara'a al-ghanam. Todos los profetas que mandó Allah subhanahu wa ta'ala trabajaron en ese oficio porque aporta misericordia, clemencia, templanza, serenidad, y también participó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam activamente en las tareas de comercio cuando tenía 13 años con su tío Abu Talib y cuando llegó a los 25 años o antes en los negocios de su mujer Khadija. Llegamos a la mitad de nuestro concurso de hoy con el siguiente marcador: Sara 40 y Huda 30 puntos. 4 de 4 y 3 de 4. Nos vemos en unos minutos. No se vayan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De nuevo, bienvenidos de vuelta a esta segunda parte de nuestro concurso Le Conoces. Es el tercer capítulo de este programa, inshallah ta'ala, que perdurará en el tiempo hasta terminar toda la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disfrutando entre todos de un conocimiento tan bello y tan espiritual como es la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La primera fase del programa la ganó Sara con 40 puntos y 30 Huda. Seguimos el orden de las preguntas y la primera pregunta va a ser para Sara. Sara, ¿cómo se llama el sirviente de Khadija, radiyallahu anha, que gestionaba el comercio con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 3, 2, 1, tiempo. Hemos dicho que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam trabajó para Khadija en su época de juventud, antes de casarse con ella, porque había oído de su reputación, honradez, que era una persona de bendición, y quiso que trabajase para ella a cambio de un porcentaje. Pero ella tenía un ayudante, un sirviente, que salía con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en sus viajes a Sham, esas caravanas que mencioné anteriormente, Huda, para luego comerciar en Meca. 3, 2, 1, tiempo. Maisara. Maisara.
se llamaba Maysara, el sirviente de Khadija, radiyallahu anhu ardaha, quien le habló del carácter y la nobleza del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que le llevó a interesarse por él, efectivamente es así, se llama Maysara, y 10 puntos más para Sara. Enhorabuena. Y seguimos con las preguntas para Huda. ¿Cuántos años tenía el profeta, la paz sea con él, cuando recibió la revelación por primera vez, y cuándo fue? 3, 2, 1, tiempo. ¿Cuánto tiempo tenía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? ¿Cuántos años tenía? ¿Y cuándo fue ese acontecimiento relevante en la historia de la humanidad? Porque es el momento del inicio de la última revelación, el último mensaje de Allah para toda la humanidad. Y el mensajero es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Cuánto tiempo tenía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y cuántos años? 3, 2, 1, tiempo. Tenía 40 años y fue en el mes de Ramadán. En el mes de Ramadán. Por eso es el mes del Sagrado Corán, ¿no? Y tenía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 años. ¿Te sabes el año más o menos correspondiente de la era cristiana? Sí, no, 600 algo. 600 algo. No me acuerdo exactamente. Respuesta correcta, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía 610. 40 años y eso fue en el Ramadán correspondiente al 10 de agosto, el 21 de Ramadán, según los historiadores, después de indagar mucho, ¿no? Hay un debate en que, bueno, ciertamente la revelación se inicia al final, en los 10 últimos días, las 10 últimas noches de Ramadán, las noches impares, ¿no? Puede ser el 21, 23, 25, 27 o 29, y muchos de los historiadores, después de un estudio exhaustivo, llegan a la conclusión de que es el 21 de Ramadán, correspondiente, según los cálculos, al 10 de agosto del año 620 de la era cristiana. Fue en Ramadán, ciertamente, 610, perdona, de la era cristiana. Fue en Ramadán y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía 40 años, que es la edad en la cual fueron enviados todos los mensajeros. Siguiente pregunta para Sara. ¿Cómo se llama la cueva en la cual recibió el profeta, la paz sea con él, la revelación? 3, 2, 1, tiempo. Preguntas muy fáciles. Tenéis suerte en este bloque, porque no se le puede sacar más. Y aparte, como he dicho, el objetivo principal no es el concurso en sí, sino es que aprendamos, inshallah, juntos, la información básica e importante respecto a la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y respecto a nuestra historia y la historia de nuestro libro sagrado y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta recibe la revelación en un sitio determinado. 3, 2, 1, tiempo. En la cueva de Hira. En la cueva de Hira. En una cueva que se retiraba en ella el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En los últimos años antes de la profecía, a los 37, 38, 39, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaba reclutarse, retirarse de su sociedad, del ruido de Meca, y reclutarse y retirarse en una cueva y empezar a meditar y pensar y criticar, ¿no? Hacer autocrítica y crítica a la misma sociedad. Y era una preparación al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que recibiese la palabra de Allah. Fue así, fue en ese sitio, efectivamente, es la cueva de Hira, la cueva de Hira, que está todavía hoy en día. Yo he tenido el honor, alhamdulillah, de visitarla. No es un lugar que entra en la tradición profética visitarlo, pero sí por la curiosidad histórica para ver el lugar donde se inicia la revelación del Sagrado Corán. Siguiente pregunta a Huda. Hemos hablado de la cueva de Hira. Esa cueva de Hira se encuentra en algún sitio en concreto, ¿no? ¿Cómo se llama el monte donde se encuentra la cueva de Hira? 3, 2, 1, tiempo. También muy básica y muy fácil la pregunta. La cueva de Hira es una cueva destacada porque en ella inicia todo, inicia la revelación al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se encuentra en Mecca con seguridad y se encuentra en un monte, a unos 3 kilómetros, a unas 2 millas del centro de Mecca, de la Kaaba. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recorría, y para subir es difícil, ¿no? Son unos 40 minutos. 3, 2, 1, tiempo. ¿Cómo se llama el monte en el cual se encuentra la cueva de Hira? Ha sido un poco... Me iría un poco con los nombres. No sé si era el monte de Safa. ¿Monte del Safa?
O Es que dejámoslo en monte de Safa. lo dejamos en el monte del Safa, dice Huda. ¿Es el monte del Safa donde se encuentra la cueva de Hira? Lamentablemente no. Es en el monte de la luz, Jabal An-Nur. Jabal An-Nur es el monte en el cual se encuentra la cueva de Hira, en la cual empieza la revelación al profeta, donde se retiraba durante los 3 últimos años antes de la profecía. Lo siento, Huda, no has acertado. Siguiente pregunta para Sara. ¿Cómo se llama el ángel encargado de transmitir la revelación al profeta, la paz sea con él? 3, 2, 1, tiempo. Muy básica, se ríen porque ya estaban con los nervios a ver lo que nos va a preguntar con respecto a la vida del profeta. Bueno, he dicho que ciertos bloques pues son básicos y esta información debemos de mencionarla, y también que nuestros niños, los más pequeños y los que no saben nada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que sepan respecto a su vida. ¿Cómo se llama el ángel? Es un ángel muy destacado, muy amado por los musulmanes, muy amado por el profeta. 3, 2, 1, tiempo. Jibril alayhi salam, ¿cómo sería en español? Gabriel. Gabriel. Efectivamente, el arcángel Gabriel alayhi salam, la paz sea con él. Hasta nuestro realizador Foucault se la sabía, me dicen, en control. Última pregunta, pregunta para Huda. ¿Cuáles son las primeras aleyas, los primeros versículos que le fueron revelados al profeta, la paz sea con él? 3, 2, 1, tiempo. Fácil, muy fácil. Claro, estamos hablando de algo muy destacado, el inicio de la revelación, el lugar, el monte, el encargado de transmitir esa revelación, pero ¿qué es lo que le fue revelado primeramente? Y el primer mensaje es determinante para que nos hable de la dimensión de este mensaje. ¿Cuál fue la primera aleya o la primera frase o los primeros versículos que le fueron revelados? 3, 2, 1, tiempo. Iqra, en árabe es Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lee en el nombre de tu Señor. ¿De qué sura son estas Surat aleyas? al-Alaq, el coágulo. Surat al-Alaq, el coágulo. Esas fueron las primeras aleyas reveladas al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Efectivamente, las primeras aleyas del capítulo 96, el coágulo, Surat al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akramu alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Lee. Lo primero que le fue revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no fue reza, adora, peregrina, da caridad, sino lee, conocimiento, el conocimiento que te lleva a conocer a tu Creador, la dimensión de la relación entre el siervo y su Creador, y la dimensión de esa adoración que le tenemos que rendir. Esa es la esencia de nuestra religión, conocimiento, sabiduría. Pregunta a Sara. ¿Cómo se llama el sabio que consultaron el profeta, la paz sea con él, y su mujer Khadija después de la primera revelación? ¿Y quién es? 3, 2, 1, tiempo. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibe la revelación, le viene el arcángel Gabriel. En el recita al Corán ya hemos hablado de la esencia de la revelación o el fenómeno de la revelación, cómo se efectuaba ese primer contacto o ese contacto real entre el arcángel Gabriel y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eso le choca al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, va corriendo a su casa, se refugia. El papel de Khadija radhiyallahu anha es fundamental, le tranquiliza, le ayuda y habla con él. 3, 2, 1, tiempo. Y lo coge de la mano y van y lo consultan a alguien. ¿Quién es? ¿Y cómo se llama? Waraqa ibn Nawfal, y era el primo de Khadija radhiyallahu anha. Waraqa ibn Nawfal, que era un árabe que se había convertido al cristianismo y tenía estudios de la Biblia y del hebreo, y conocía, las escrituras anteriores donde venía mencionado los rasgos y los detalles del último de los profetas, y efectivamente es Waraqa ibn Nawfal, y era primo de Khadija radhiyallahu anhu ardaha, y le confirma efectivamente que lo que recibió el profeta era Anna Musa al-A'zam, era el arcángel Gabriel que había recibido Moisés y los otros profetas, y que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el mensajero de Allah. Última pregunta de este capítulo para Huda.
Después de la interrupción de la revelación, unos días, ¿cuáles son las aleyas que le fueron reveladas al profeta, la paz sea con él? 3, 2, 1, tiempo. Llega la primera revelación, primer encuentro, las primeras aleyas. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le choca eso, todavía no lo asimila. Va y lo consulta, le tranquiliza a su mujer, lo consultan a ese sabio que tenía conocimiento de las otras escrituras, se lo confirman, pero la revelación cesa. Tawaqquf al-wahy. Cesa unos días, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se preocupa. Pero luego se retoma esa revelación. ¿Cuáles son las aleyas que le fueron reveladas? Tiempo. La ley de Surat Shu'ara, la de advierte a tu tribu, los más cercanos, los más próximos a ti. Anzir ashiratak al-aqrabin. Dice la ley de Surat Shu'ara a los poetas, Anzir ashiratak al-aqrabin. Sara, ¿te la conoces? Yo creo que es o Ya ayyuhal muddaththir o Wadduha wal-layli, no sé. Ya ayyuhal muddaththir o Wadduha wal-layli idha saja. Y es, lamentablemente tu respuesta es incorrecta. Y la respuesta correcta es al-muddaththir, el arropado, las primeras aleyas. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rijza fahjur wa la tamnun tastakthir. Iqra era el inicio de la profecía. Y Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir, advierte, levántate y advierte a tu gente, es la orden que establece que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es mensajero y tiene que empezar con la misión de la profecía y la misión de la transmisión del mensaje de Allah. Y efectivamente era Surat al-Muddaththir. Llegamos al final de nuestro capítulo de hoy con el siguiente marcador. Sara 80 significa que ha contestado las 8 preguntas correctamente y Judá 50 la ha hecho bastante bien y la ha hecho muy bien, la verdad, y ha sido también una contrincante a tener en cuenta, ¿no, Sara? Enhorabuena a las dos, enhorabuena Sara por ir sumando, digamos, estas victorias y te mantienes una vez más con nosotros. Y Judá, muchas gracias por participar con nosotros. Y a ustedes les deseamos que les haya gustado, inshallah ta'ala, este capítulo y hayan aprendido un poquito más respecto a la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Y os recuerdo que en casa todos nos hagamos la pregunta si verdaderamente le conocemos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es momento ya de conocerle y estudiar su vida y transmitir la belleza de esa vida a los demás, tanto musulmanes como no musulmanes. Que Allah acepte vuestro ayuno. Nos vemos la semana que viene. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.